Hola, ¿qué tal? En esta ocasión le voy a narrar la obra Sin Destino de Imre Kertész, que fue escrita en 1960 a 1973. Imre Kertész es el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2002. La obra Sin Destino consta de 9 capítulos, por lo cual le voy a narrar capítulo por capítulo. En el primer capítulo se narra que Giorgio Koves, un chico de 15 años, se dirige a su escuela para pedir permiso porque no iba a asistir, ya que su padre iba a asistir a los campos de trabajo obligatorio. Luego de que Giorgio recibe el permiso, él se dirige al almacén donde estaba su padre, su madrastra y el señor Suto. El señor Suto es el contador y administrador de su antiguo almacén. Ellos estaban conversando y en eso el padre de Giorgio le entrega una caja que él llamaba mercancía al señor Suto. Pero Giorgio sabía que dentro de esa caja estaban las joyas y pertenencias de mayor valor de la familia. El señor Suto recibe la caja y trata de entregarle un pagaré al padre de Giorgio, pero él no lo recibe porque él confía en la palabra del señor Suto. Luego el señor Suto se marcha y el padre de Giorgio se encuentra organizando los libros contables para que cuando él se vaya, su esposa se encargue de la administración del almacén. Luego de ello, se dirigen a una tienda para comprar provisiones y herramientas necesarias para cuando él se dirija a los campos de trabajo obligatorio. Luego de comprar, ellos se dirigen a su casa, pero la madrastra recuerda que se habían olvidado las piezas de pan, por lo cual le indica a Giorgio que vaya a recogerlas. Giorgio se va a la tienda, pero como es judío, se le entregan menos piezas de pan, por lo cual él lo recibe y se dirige a su casa. En ese trayecto se encuentra con Ana María, que era una joven de 15 años igual que él, de origen judío igual que él, que Ana María le indica que vayan a jugar cartas a una casa que queda en el mismo edificio donde ellos vivían. Pero Giorgio le indica que no podía porque tenía que estar con su padre, porque el día siguiente, muy temprano, iba a asistir a los campos de trabajo obligatorio. Giorgio ya en su casa cena con su padre y su madrastra. Luego de esto llegan los familiares de la madrastra, los padres, la prima y su esposo, el tío Billy. El tío Billy traía noticias de los últimos acontecimientos de la guerra, ya que él era periodista. Y también llega el tío Lajos, que es el hermano de la madrastra de Giorgio. El tío Lajos lo separa a un costado para hablar con él y le pregunta si iba a extrañar a su padre o echar de menos, y él responde que sí. En esa conversación el tío Lajos les trata de explicar la persecución de los judíos y que tarde o temprano esto iba a acabar. Luego de esto se ponen a rezar por el bienestar de su padre. Luego se reúnen todos para cenar y en eso llega el señor Steiner y el señor Fleischmann para despedirse del padre de Giorgio. Luego todos se retiran y se encuentran solos Giorgio y su padre, por lo cual conversan. Y el padre de Giorgio le indica que debe ser responsable y que debe de cuidar de su esposa, porque él se iba a ausentar algunos días. En el segundo capítulo se narra que ya pasaron 2 meses de la partida del padre de Giorgio a los campos de trabajo obligatorio y se habían dictado nuevas leyes donde indicaban que los jóvenes debían trabajar, por lo cual Giorgio fue asignado a una refinería de petróleo, en la cual había varios chicos de su misma edad. Se indica que en el trabajo de Giorgio era llevadero y que el padre de Giorgio enviaba cada cierto tiempo cartas para saber en qué condiciones se encontraba. Se indica también que la madrastra de Giorgio tenía que cerrar el almacén por las nuevas disposiciones que prohibían tener negocio a los judíos. Pero el señor Suto, fiel a su palabra, enviaba dinero y algunas provisiones a la casa de Giorgio. En el tercer capítulo se narra que en el bus
estaba Giorgio camino a su trabajo, les paró un policía y les indicó que bajaran todos los que tenían la estrella María. Giorgio bajó del bus y le mostró su pase, pero el policía no le hizo caso. Ahí Giorgio se encontró con sus demás compañeros que trabajaban en la refinería y fueron llevados a las oficinas de la aduana, donde se encontraban varios adultos judíos. También había una persona que siempre repetía lo mismo, que había recibido un permiso especial para ver a su madre enferma, pero que había tenido problemas y por tal retraso había sido llevado a ese lugar. Después de un tiempo estaban aburridos y sin saber cuál era su destino. Y luego sale un policía y les indica que debían presentarse ante la máxima autoridad para mostrar sus permisos, por lo cual fueron llevados caminando en 3 filas y ingresaron a un portón donde había más policías y militares. Y un militar que estaba vestido de forma distinta les indicó que los llevaran al establo y ahí pasaron la noche. En el cuarto capítulo se narra que los detenidos eran llevados hacia Alemania, donde les indicaba que los alemanes les iban a tratar bien y les iban a dar un trabajo mejor remunerado. Luego, al llegar a Alemania, les quitaron todas sus pertenencias y luego eran subidos a otro tren para dirigirse a Auschwitz, donde se encontraban varias familias, madres, ancianos y niños, y eran separados. Pero ellos tenían que indicar que eran mayor de 16 años para poder trabajar. Y los que no eran aptos eran separados y dirigidos a las cámaras de gas para ser quemados. Luego de ello, los seleccionados para poder laborar pasaron por el médico, les raparon el cabello, los bañaron y le dieron un traje a rayas. En el quinto capítulo se narra que les parecía raro tener esa ropa de presos, ya que ellos iban a laborar, no a ser detenidos. Al llegar a ese lugar vieron que los campos eran desiertos y habían mallas llenos de púas y les indicaron que tenían electricidad. También les dijeron que les iban a llevar sopa caliente, pero un plato era para 2 personas. Pero al probar Georgie esa sopa les parecía, tenía un sabor feo para ellos, pero les indicaron que debían tomar esa sopa porque era nutritivo para ellos. Luego de terminar su sopa se les proporcionó un pan con mantequilla, por lo cual también se lo comieron. En Auschwitz, que era un campo de exterminio, pasaron 3 días y al cuarto día fueron llevados en tren a su destino de Buchenwald, que era un campo de concentración. Pasaron los mismos procedimientos, le cortaron el cabello, pasaron por el médico, les asignaron un número que tenían que aprendérselo en alemán y se les dieron nueva ropa a rayas, similar a lo de los presos. Pero en ese lugar la comida era mejor y en ocasiones la sopa tenía pedazos de carne. Y en la cuarta noche fueron llevados a Seit, que era su destino final. Y ahí no conocía a nadie, ya era separado de sus compañeros. En el sexto capítulo se narra que Yori aprende a no abandonarse y acostumbrarse a los labores que se realizan. Ahí en esa zona, en ese campo de concentración, descargaban pequeños bloques de piedra de los vagones. Ahí también Yori conoce a Bandy Citron, que él aprende todas las costumbres para poder sobrevivir en esa zona. Luego de todos sus trabajos diarios, la misma rutina, Georgie se encuentra cansado, se abandona y empieza a separarse de su amigo Bandy. En el capítulo 7 se narra que
Jordi se da al abandono, se siente acabado, sin ganas de vivir y se empieza a alejar de su amigo Bandy. Luego de ello se indica también que Jordi sentía mucho dolor en su rodilla y no podía caminar, por lo cual Bandy observa que tiene una bola roja en su rodilla, por lo cual lo carga y lo lleva al dispensario, donde es atendido. Luego al día siguiente llevado al hospital con otros enfermos. En el octavo capítulo se narra que es llevado a otro lugar donde experimentan con los enfermos de forma ilegal. En ese lugar, Georgie empieza a sanar poco a poco de su rodilla y de su cadera. Eh, Luego se narra que se escuchan varios disparos, y luego al término de los disparos se, se narra que llegan militares y les indican que ya son libres, por lo cual Georgie se encuentra tranquilo y en paz. En el noveno capítulo se narra que Georgie va de regreso en tren vía a su casa, y en el trayecto se encuentra con un periodista en el cual le pregunta cuáles fueron los horrores que había visto en los campos de concentración. Al llegar Georgie a su destino, llega a su casa, pero encuentra a una mujer que no lo conocía. Luego va a la casa del señor Fleischmann, donde el señor Fleischmann le narra todo lo que sucedió, que su madrastra se había casado con un tal señor Suto y que su madre lo estaba buscando, por lo cual Georgie se dirige a la casa de su madre. Por lo cual también se narra que Georgie indica que la próxima vez que cuente su historia y todos los horrores que pasó en los campos de concentración, también hablará de la felicidad que él ha observado dentro de los campos de concentración. Y bien, así termina esta obra Sin Destino. Gracias.